Sí. Y Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Susana, yo soy interna de la Universidad EIA y el día de hoy les voy a hablar sobre el enfoque del paciente pediátrico politraumatizado. Este es más o menos el contenido de la charla y para empezar vamos a empezar definiendo qué es un politrauma. Según la guía ATLS, el politrauma se define como aquella afección de dos o más sistemas y que en uno de ellos, al menos uno de ellos, esté poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el trauma a nivel mundial representa la causa más frecuente de muerte y discapacidad en niños. En niños generalmente los traumas se presentan cerrados y multisistémicos. En Estados Unidos se encuentra eh, pues un estimado de 10 millones de lesionados anualmente, con más de 10.000 muertes por trauma severo, de los cuales del 10 al 15% de los casos tienen lesiones que realmente comprometen la vida, y la morbilidad por trauma realmente supera las enfermedades graves en niños y jóvenes adultos, siendo el 80% de estos en trauma cerrado y 2/3 de los cuales se asocian a lesiones cerebrales. En cuanto a la etiología, en pediatría podemos reconocer diferentes mecanismos de lesión dependiendo como de la edad del paciente. Y se encuentra que en menores de 12 meses el principal mecanismo de lesión es por maltrato infantil, entre los 0 y 8 años por caídas, entre los 3 y 6 años accidentes de vehículos en calidad de peatón, y ya más grandecitos son como accidentes en vehículos como bicicleta o accidentes de tránsito. Es muy común que en pediatría tengamos ciertas lesiones que pasamos por alto, que son como las fracturas, las lesiones intracraneales y las nerviosas. Y en cuanto pues en el enfoque del paciente pediátrico politraumatizado, tiene, pues, representa como una dificultad debido a que los pacientes pues cuando son menores de edad tienen una incapacidad para comunicar eficazmente su dolor. Entonces ahí es donde pues entramos nosotros como a un reto en el enfoque del paciente. Esta tabla es como un resumencito de los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en los pacientes pediátricos dependiendo como del sistema afectado, siendo pues la cabeza, tórax, extremidades o piel, que no voy a entrar como en detalle en eso como por temas de tiempo. Esta es otra tablita como que nos hace la diferenciación de los patrones más comunes de lesión y los diferencian en si fueron de baja o alta velocidad para entrar a sospechar como qué tipo de lesiones debería buscar en mi paciente. Por ejemplo, un paciente con un pasajero pues que colisionó en un accidente de vehículo en el que no tiene cinturón, debo entrar a buscar traumas múltiples, mientras que en pacientes que el trauma se asoció, pues el paciente iba como con cinturón de seguridad, voy a ir como más enfocada a buscar traumas a nivel torácico y abdominal y en extremidades. Ya en cuanto, pues, en el trauma pediátrico es muy importante estimar la mortalidad, la gravedad y el pronóstico de sus pacientes, y para eso existen diferentes escalas de trauma. La más utilizada como en pediatría viene a ser el índice de trauma pediátrico, que valora como diferentes entidades en el paciente y dependiendo como del peso nos va a dar una puntuación. Se ha visto que todos aquellos pacientes que tienen un puntaje en esta escala menor a 8 se definen como un traumatismo grave y deberían ser como trasladados a un mayor nivel de complejidad, ya que van a requerir como mayores medidas en su estabilidad. Otra de las escalas que también se viene usando mucho es la Big Score, porque a diferencia de la anteriormente mencionada,
para esta no vamos a necesitar como imágenes, como radiografías para determinar la mortalidad de mi paciente, sino que solamente vamos a necesitar exámenes de sangre, la base de exceso y el INR, que ambas me van a determinar como el estado fisiológico de mi paciente. Con el INR voy a ver cómo está la coagulopatía y con la base de exceso cómo va a estar como esa acidosis en el paciente, que ambos son componentes fisiológicos que están directamente relacionados como con la mortalidad de los pacientes. Hay diferentes estudios que han intentado comparar estas dos escalas. Este es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo entre el 2021 y el 2023 y analizó pacientes que tuvieron traumatismos múltiples ingresados en urgencias, y la conclusión del estudio es que tanto la puntuación de Pediatric Score como el BIC son fuertes predictores para la mortalidad en pacientes pediátricos con traumatismos múltiples, siendo el BIC Score un poquito más específico, pero el Pediatric Score más sensible que este. Pero ambos muestran igual utilidad. Ya hay otros estudios que comparan como diferentes escalas de trauma. En este quisieron comparar la ISS, el Pediatric Trauma Score y el NACA junto con el Glasgow para identificar qué sistemas de puntuación predicen como con mayor precisión la gravedad del trauma en los niños y la necesidad de cirugía emergente. En este estudio lo que encontraron es que la ISS y el NACA son como más específicos para determinar qué pacientes requieren cirugía de emergencia. Sin embargo, ninguna de las escalas fueron útiles para predecir como hallazgos patológicos a nivel de las tomografías. Si bien el ISS es muy buen estudio, es una escala que está como estudiada más que todo en adultos. Entonces, en este estudio terminaron que en la población pediátrica se debería tomar como puntaje objetivo a partir de 25, a diferencia de los adultos, que es a partir de 16, un trauma grave. Ya en cuanto pues, a las características del paciente, es muy importante tener en cuenta que pues, los adultos y los niños son muy diferentes, tanto anatómica como fisiológicamente, y estas son diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora del abordaje del paciente. Por ejemplo, a nivel del cráneo, los niños tienen una cabeza proporcionalmente más grande que los adultos, y esto va a llevar a que el cráneo sea como un punto de lesión muy común en los niños, además de que por sus suturas abiertas y la mielinización incompleta tiene mayor riesgo como el edema cerebral. A nivel del sistema respiratorio, vamos a encontrar que los niños tienen menor reserva funcional y un mayor consumo de oxígeno a diferencia de los adultos, y que por su vía aérea pequeña van a tener un fácil colapso. También en el sistema cardiovascular es muy importante determinar que, a diferencia de los adultos, en los niños la hipotensión es un signo tardío y grave, y que ellos tienden a mantener como una presión arterial normal hasta que ya llegan a un punto en el que el choque ya está muy avanzado. Entonces, en los niños no nos podemos guiar como por la hipotensión para determinar si está o no chocado. Y en cuanto como al volumen sanguíneo, en los niños depende como del peso y tienen un menor volumen total a diferencia de los adultos. Quienes en adultos las pérdidas del volumen sanguíneo son como más tolerables que en los niños. Ya en cuanto al sistema musculoesquelético, en pediatría los niños tienen huesos más elásticos, entonces en los traumas es raro ver que estén fracturados, pues que tengan como fracturas completas, sino que tienden a ser como incompletas, y sus placas de crecimiento siguen abiertas. En cuanto al abdomen, tienen menor grasa que los proteja, por lo que el abdomen también va a ser como un punto crítico en el abordaje de los pacientes politraumatizados, y de estos, los órganos como más afectados y más expuestos siempre van a ser el hígado y el vaso. Y ya en cuanto a la termorregulación, a diferencia de los adultos, pues los niños no tienen tan buen control térmico debido a que tienen mayor superficie corporal, entonces la pérdida térmica es mucho más rápido que en un niño.
de que en un adulto. Ya empezando, pues ya como es el enfoque en un paciente politraumatizado, la ATLS nos propone como esta secuencia de pasos, que es el ABCDE, en el que nos permite como hacer una valoración integral del paciente politraumatizado. Sin embargo, pues en los últimos años se ha agregado la X a esta secuencia de pasos, que la X vendría siendo como un comodín para entrar a intervenir lo que esté más afectado. Es decir, si yo tengo un niño que tengo claramente una hemorragia visible activa, yo no voy a entrar a intervenir primero la vía aérea, sino que voy a entrar a intervenir la circulación y pues, así pues de forma secuencial ya voy a ir interviniendo como el A, el B, el D y la E. Es muy importante siempre que un paciente, pues que me llegue un paciente politraumatizado, tener un buen equipamiento y saber qué le voy a necesitar dependiendo como de cada eslabón. Por ejemplo, en la siempre debemos tener en cuenta como todos esos equipamientos que se requieren para el manejo de la vía aérea, como un aspirador, una cánula de gel, el collar cervical y una fuente de oxígeno. Ya en la B voy a entrar a pensar como en un tubo orotraqueal o una aguja de gran calibre, como el caso de que el paciente requiera como una descompresión torácica o un tubatórax. En la C es muy importante los accesos venosos y para poder reponer los líquidos o la sangre en caso de que el paciente lo requiera. La D y la E, pues ya el glucómetro como para descartar alguna hipoglicemia y la E para la manta térmica para evitar la hipotermia en los niños. Otros implementos muy importantes en el contexto de pediatría vienen a ser el Pediatate, que es esta cinta que nos sirve para, ya que pues en pediatría todo depende del peso. Entonces esta cinta, dependiendo de la altura del niño, nos va a dar un peso estimado y ya en la cartilla nos van a indicar cuáles son las dosis y los equipamientos que vamos a necesitar dependiendo como del peso del niño. Entonces es como una guía gráfica muy importante a la hora pues, del enfoque a un paciente pediátrico politraumatizado. Ya en caso de que yo no cuente como con esta herramienta, también podemos hacer como un cálculo aproximado del peso del paciente con esta fórmula que es como la edad por 2 más 10. Entonces, aquí como para hablar un poquito de la sonda nasogástrica y la vesical, la sonda nasogástrica siempre está indicada en pacientes con ventilación asistida, ya que debo de generar una descompresión gástrica debido a que una distensión abdominal me puede generar como un empeoramiento en la ventilación del paciente. También está indicada en los traumas abdominales en los que yo esté sospechando como un hilo o una obstrucción. Y cuando no debo usar una sonda nasogástrica, siempre que yo sospeche como una fractura a nivel de la base del cráneo, en pacientes que se presenten con un trauma facial severo, en los que pues, la anatomía esté comprometida, la epistaxis abundante y en intoxicación por cáusticos, debido a que con el ingreso de la sonda nasogástrica tengo riesgo de perforar la mucosa. Y en cuanto a la sonda vesical, este ya es como más para pacientes en los que tengo un trauma grave, que van a estar intubados y en los que tengo que hacer como una monitorización constante de la diuresis para valorar la respuesta a los líquidos. Y cuando va a estar contraindicado, siempre en pacientes que tengan como unas malformaciones conocidas o en los que sospeché de un trauma uretral. Este es como un resumencito que nos da la TLS sobre los equipamientos que voy a necesitar, como dependiendo de la edad del paciente, como el tipo de fuente de oxígeno que se usa, en caso de que lo vaya a intubar, qué número de tubo voy a necesitar, y eso, pues que por temas de tiempo no me voy a quedar aquí como en cada cosita. Y ya como para empezar, vamos a empezar como con la valoración primaria, empezando con la A, que viene a ser la permeabilización de la vía aérea, que cuál es el objetivo principal, promover una adecuada oxigenación. ¿Qué pasa con los niños? Pues especialmente como con los chiquitos, que por su occipucio prominente generan como una flexión
pues sí, del cráneo que nos puede llevar a colapsar la vía aérea. Entonces la TLS lo que propone es que en ellos se posicionen como con una tablita a nivel de los hombros para así permitir una extensión y evitar el colapso de la vía aérea. Con esto lo que les decía, siempre como maniobras como para permeabilizar la vía aérea, como la posición del fateo frente a mentón o en caso de requerirlo, la tracción mandibular. Siempre ofrecer en estos pacientes una FIO2 al 100%, ya que la hipoxia es la causa más común de paro en niños y ya en caso de que yo no pueda mantener como permeable esa vía aérea, ya le tocaría como entrar a considerar otras medidas como la intubación orotraqueal. Entonces, ¿cuándo debería yo considerar a intubar a mi paciente? Siempre que tenga incapacidad de mantener la vía aérea a pesar de las maniobras ya anteriormente mencionadas, en pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria que los va a llevar a una falla ventilatoria, en pacientes con alteraciones en el estado mental que vayan a perder como esos reflejos protectores y en lesiones en cara, en boca o en cuello que la inflamación posteriormente nos pueda llevar a una obstrucción completa de la vía aérea. Entonces, en estos pacientes, pues siempre se va a tomar que el paciente va a estar con estómago lleno, entonces siempre se debe hacer como una secuencia rápida de intubación, que se hace con el objetivo de prevenir como la broncoaspiración en los pacientes y consta de 7 pasos, que son como la preparación, la oxigenación, la premedicación, el posicionamiento del paciente, la inducción como con los fármacos, el pasar el tubo y ya el manejo posintubación como con la pseudoanalgesia y todo eso. Y el número de tubo va a depender como del peso del paciente y la edad. Por ejemplo, en pacientes que pesan menos de 3 kilos, se recomienda un tubo de 2.5 a 3 sin balón. Los que pesan más de 3 kilos y hasta los 8 meses, un tubo número 3 con balón. Ya de los 8 meses hasta los 2 años, el tubo vendría siendo el 3.5 con balón y ya a partir de los 2 años hasta los 10 ya depende como de una formulita que es como la DIO 4 más 3.5. Y ya en los pacientes que son mayores de 10 años, de 15 años, se vendría manejando como un adulto. Mujeres un tubo de 7 a 7.5 y ya en hombres el tubo de 8 a 8.5. Esta es como el resumen de la secuencia rápida de intubación que nos aporta la ATLS. Ellos recomiendan usar en la sedación, la parálisis, el etomidato y el midazolam, y para la parálisis, la succinilcolina o el becpuronio, de los cuales el más usado viene a ser la succinilcolina por su rápida, pues, sí, por su mecanismo de acción, que en caso de que no se logre con una intubación, no hay que revertir al paciente como si tocaría hacerlo como con otros tipos de relajantes musculares. Y este es como un resumencito de todo lo que debo tener en cuenta a la hora de intubar a un paciente, como los implementos que va a necesitar, el equipo que voy a necesitar, las personas que necesito que van a tener como pendiente como en la ayuda. Y ya continuando pues con la B, vamos a tener la ventilación, que aquí nos debemos enfocar en, pues, en el patrón ventilatorio de mi paciente. Y aquí vamos a enfocarnos como por semiología en la inspección. Vamos a valorar que no vaya a haber como una tráquea desviada ni ingurgitación yugular, cómo está el patrón respiratorio de mi paciente. En percusión vamos a percutir para ver si en caso de que haya timpanismo, sospechar un neumotórax o en caso de encontrar matidez, un hemotórax, palpar deformidades, descartar que no vayan a haber como fracturas costales y ya la auscultación del tórax, a ver cómo están ventilando esos campos pulmonares. Pues aquí como por tema del tiempo no me tomé como mucho tiempo como para hablar sobre estas lesiones, ya que va a haber otra charla en la que van a hablar sobre, como sobre el enfoque del trauma de tórax en niños, pero igualmente como por ser el enfoque del paciente politraumatizado, es importante hablar como de las lesiones con riesgo inminente de muerte, que vienen a ser como el neumotórax a tensión y el neumotórax masivo, ambos manejados con un tubo a tórax. En otras lesiones también vamos a encontrar las contusiones pulmonares que se van a presentar con una dificultad respiratoria progresiva, hemoptisis, dolor pleurítico y crépitos a la palpación, a la auscultación.
El neumotórax abierto, que pues va a estar causado como por una herida penetrante y pues su manejo va a ser un parche de 3 puntas. El tórax inestable, que se define como fracturas en 3 o más costillas en 2 segmentos contiguos o una fractura al nivel del esternón y lo vamos a detectar por una respiración paradójica a nivel del tórax y ya el taponamiento cardíaco, que siempre se ha hablado de la triada de Beck, sin embargo es muy raro encontrar como estos 3 signos en los pacientes. Ya siguiendo por la circulación, aquí siempre vamos a valorar como la hemodinamia de mi paciente, cómo está la perfusión, los pulsos centrales y los periféricos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En los niños es muy importante hablar que pues la hipotensión de entrada, como no es un ciclo de choque, porque en los niños la hipotensión se manifiesta ya cuando hay una pérdida de más del 45% de la volemia. Entonces en ellos nos debemos de ayudar como en signos tempranos que vienen a ser como la taquicardia y la alteración como en el sensorio. Así me fue. Entonces, ¿cuáles van a ser las metas de reanimación en estos pacientes? Siempre mantener una presión arterial sistólica por encima del percentil 5, que en niños está determinada como por la edad por 2 más 70, una diuresis por encima de 0,5 de kilo hora y mantener que una hemoglobina de 7 a 10 gramos de litro. Entonces, en niños, ¿cuáles son los signos tempranos de choque? La taquicardia, la prolongación del llenado capilar y la alteración del sensorio, porque como ya les había mencionado anteriormente, la hipotensión en niños solamente se manifiesta cuando hay una pérdida del más del 45% de la volemia, por lo que no viene a ser un signo temprano, sino un signo tardío. O sea, un niño en el que ya lo encuentre hipotenso quiere decir que ya pues su circulación y su perfusión están muy comprometidas. Y el estado, pues el choque se va a clasificar en diferentes grados. Grado 1 y 2, que son como pacientes en los que voy a encontrar una agitación leve, pues un estado mental levemente agitado, una frecuencia cardíaca levemente aumentada, y un poco de prolongación del relleno capilar, pero sin embargo van a ser pacientes estables, y ya el grado 3, en el que va a haber un aumento significativo de la frecuencia cardíaca, sin embargo el estado mental no va a estar tan comprometido como en el grado 4, que ya vamos a encontrar al paciente hipotenso, con taquicardia marcada y posiblemente inconsciente. Ya en estos casos, ¿cómo va a ser la reanimación de mi paciente? Inicialmente voy a iniciar pues como con líquidos tibios, voy a dar un bolo inicial de 20 mililitros kilo, que se puede ser repetido hasta 2 veces. Ya si después de 2 bolos mi paciente persiste inestable, ahí debo entrar a considerar como el uso de hemoderivados. En caso de que mi paciente esté como muy comprometido ya como con una hipotensión, pues con un choque grado 4, aquí voy a entrar a hacer una reanimación de control de daños. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de reanimación? Evitar la triada letal que puede llevar a mi paciente a hipotermia, acidosis o coagulopatía. Y en esta reanimación de control de daños, ¿qué vamos a hacer? Una hemostasia, una hipotensión permisiva, que se habla que es buscar que la PAM del paciente esté por encima del percentil 5, una resucitación hemostática con hemoderivados en proporción 1:1:1 y ya el uso de ácido tranexámico de forma precoz. El ácido tranexámico está indicado siempre y cuando se use en las primeras 3 horas posterior al evento traumático. Y en estos casos es muy importante tener un acceso venoso periférico, que es la primera lección, idealmente ubicado en la fosa antecubital o en la safena en el tobillo. Y en caso de que a pesar de 2 intentos yo no logre tener un acceso venoso, ya tocaría entrar a buscar como otro tipo de accesos, que sería como el acceso intraóseo, que está indicado como a nivel de la tibia proximal o en el fémur distal. ¿Cómo vamos a saber que mi paciente estaba respondiendo a las medidas que yo le estoy ofreciendo? Porque va a tener una disminución en la frecuencia cardíaca, su estado de conciencia va a mejorar
y la diuresis va a estar pues adecuada, que en los lactantes vendría a ser de 1 a 2 kilo hora y ya en niños como mayores de 1 año, 2,5 mililitros kilo hora. En este tipo de pacientes se pueden clasificar de tres formas diferentes, que es el respondedor, que es aquel que mejora solamente con el uso de líquidos, el respondedor transitorio, que es el que mejora como inicialmente con líquidos, pero luego se deteriora y toca entrar a usar como hemoderivados, y ya el paciente que no responde, que es aquel que requiere sangre y posiblemente una intervención quirúrgica. Ya en cuanto pues, a la circulación, vamos a tener el CIPA, que es el índice de choque ajustado a la edad pediátrica, que nos va a poder identificar el choque hipovolémico en los niños según como su presión sistólica, ya que pues existe el índice de choque, que es como el que está que se usa como en adultos, pero en ellos no está ajustado por edad, y es importante ajustarlo por edad, ya que en los niños pues puedo encontrarles con una sistólica normal, pero me podría estar enmascarando un choque. En cuanto a esto, han existido como diferentes estudios en los que se ha intentado comparar el índice de choque pues, pediátrico con el índice de choque normal, y en los dos se ha encontrado que el que es ajustado como a la edad pediátrica es más específico y nos permite como pues sí, es más específico porque no, o sea, no toca como hacer una activación del código de trauma, mientras que cuando usamos el índice de choque, pues usado en adultos, la estimación como del choque pues por la fisiología que hay en los pacientes pediátricos, hay como ciertas diferencias. Ya siguiendo con la D, la D hace referencia como al déficit neurológico, y aquí lo que vamos a entrar a ver es la valoración neurológica, que vamos a valorar las pupilas, el nivel de conciencia y la glucemia del paciente. Para la determinación del nivel de conciencia está como la escala de Glasgow ajustada a la edad pediátrica, que depende si el paciente es mayor o menor a 1 año, y la escala de Abdi, pues que entre las dos son igual de buenas, pero la escala de Abdi nos permite hacer como una valoración más rápida, y dependiendo como del compromiso a nivel de los componentes, nos va a dar como un equivalente con la escala de Glasgow. Ya para terminar como con el ABCD, está la exposición. Es muy importante que todos los pacientes politraumatizados le hagamos una exposición completa, quitemos toda la ropa para determinar y descartar que no vayan a haber lesiones ocultas, y muy importante, evitar la hipotermia. Entonces en ello siempre vamos a tener que usar una manta térmica. Ya como para finalizar la valoración primaria, en estos casos vamos a hacer uso de imágenes. De entrada siempre se indican radiografías como la columna cervical, la radiografía de tórax y la radiografía de pelvis, que nos permitan identificar lesiones que puedan comprometer como pues lesiones letales que estén comprometiendo la vida del paciente. También se habla del FAS, y en cuanto a la tomografía, la TLS y diferentes estudios son como más reservados, pues han demostrado mayor reserva con el uso de este tipo de estudios debido al riesgo de cáncer que tienen. Entonces, por ejemplo, en la TLS no hay una recomendación así específica de cuándo hacer tomografía, sino que nos hablan como de guiarnos según la clínica del paciente. Ya en cuanto al FAST, hay diferentes estudios que nos apoyan como el uso de este tipo de imágenes, ya que nos va a permitir evaluar la presencia de líquido en el espacio a nivel perihepático, periesplénico, en el pericardio o en la pelvis. Su principal ventaja es que no implica radiación y es un estudio rápido y de bajo costo. Sin embargo, en la población pediátrica es poco específico. Este es un estudio que se hizo en el 2017, en el que se encontró una baja sensibilidad para las lesiones intraabdominales, ya que en niños que no requieren intervención viene a tener como una sensibilidad del 28% y una especificidad del 91%, mientras que en los niños que sí requirieron intervención, la sensibilidad y la especificidad es mayor.
En este estudio concluyen que si bien el PAS es pues es un apoyo útil, no nos deberíamos como guiar, o sea, la decisión terapéutica no debería ser solamente de lo que encontremos o no en la valoración, sino que nos debemos guiar en la clínica del paciente, porque pues en la población pediátrica es un poco menos específico que a nivel de los adultos. Ya en cuanto a la radiografía cervical, es muy importante tener en cuenta que en los niños menores de 8 años generalmente no se presentan con fracturas, sino que ellos se presentan como una lesión que se determina lesión Sibora, que es un patrón de lesión dado por luxaciones y lesiones de la médula espinal sin anomalías en la radiografía cervical. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Son pacientes con déficit neurológico compatible con una lesión medular, pero sin embargo, a nivel de la radiografía no hay como ninguna lesión que me confirme que el paciente tenga como compromiso medular. Entonces, en estos casos van a requerir una resonancia magnética para determinar dónde, pues, el nivel del daño. Y ya en mayores de 8 años, ya en estos casos, pues la columna cervical es como similar a la del adulto, entonces en ellos sí vamos a entrar a encontrar generalmente lesiones a nivel como de C1 y C6, entre C1 y C6, dependiendo la edad. En menores de 15, de 14 años, se habla que las lesiones son principalmente a nivel de C1 y C4, porque el punto de apoyo en la columna a esa es como entre el C2 y C3, mientras que en mayores de 14 años las lesiones son más comunes a nivel de C5 y C7. Pues es lo que les venía hablando del Cibora, que es una lesión de la médula espinal con una radiografía normal. Esto fue escrito en 1982 por Pang y Wilber, que lo determinaron como una patología infantil en la que se encuentra un daño traumático a la médula espinal con déficit neurológico, pero sin fractura ni inestabilidad visibles a nivel de la radiografía ni el TAC. Y hablan de que es dado generalmente como por mecanismos de hiperextensión o hiperflexión, y su confirmación se hace por medio como la resonancia magnética. Ya en cuanto a lo que les decía de lo que la TLS es como más reservado con el uso de las tomografías en niños, este es un estudio que se realizó entre 1996 y 2016 que buscaba medir el riesgo de cáncer hematológico en pacientes expuestos como a algún tipo de radiación, y en este estudio lo que encontraron fue una asociación significativa y directa entre la exposición a radiación y el riesgo de cáncer hematológico en los niños y adolescentes, incluso a dosis bajas. En esto lo que hicieron fue comparar como a los niños que no tuvieron como ningún tipo de exposición con los que tuvieron exposición incluso leve desde 50 a 100, ay, no sé cómo se lee esa cosa, y encontraron que las pruebas con dosis más altas, como el TAC de cráneo, demostraron como una asociación mucho más fuerte en comparación con las de dosis bajas, como la radiografía de tórax. Sin embargo, encontraron que de todos los niños expuestos, hasta 10.000 niños llegaron a desarrollar cáncer hematológicos, siendo el cáncer linfoide el de más predominio que se presentó en ellos. Ya este es como un resumencito como para la valoración del paciente pediátrico, en el que siempre inicialmente se entra a valorar el triángulo de evaluación pediátrica, que nos valora como tres componentes: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, siendo la afección de alguno de estos dos que nos habla de una potencial inestabilidad, y en caso de que solamente la apariencia esté afectada de entrada, ya el paciente sería un paciente inestable. Ya aquí está la secuencia de pasos que pues, de las que venimos hablando, que es el ABCD, y las maniobras que hay que hacer como en cada apartado. Ya siguiendo con la valoración secundaria, vamos a tener, pues una vez yo tengo ya estabilizado a mi paciente y le salvé pues, la vida, por así decirlo, ya tengo que entrar a valorar
como qué fue lo que pasó y qué me lo llevó a esto. Para eso hay una mnemotecnia que se conoce como el sample, en la que vamos a entrar a evaluar los signos y los síntomas, las alergias del paciente, los medicamentos que usa, los antecedentes patológicos, cuándo fue la última comida y el evento. O sea, preguntar como las características del evento, qué pasó, en calidad de qué fue el evento, y ya entramos a hacer un examen físico ya como más específico, cefalocaudal, buscando heridas desde cabeza hasta miembros inferiores para determinar como el tipo de manejos que debemos ofrecerle a este tipo de pacientes. Ya esto es como una tablita de resumen, como dependiendo del trauma que tuvo mi paciente, qué voy a encontrar y qué medidas debo tomar. Por ejemplo, en un trauma penetrante de tórax anterior, siempre debo descartar que no vaya a haber un neumotórax o un hemoneumotórax, o en pacientes como que tuvieron como un accidente de tránsito que el impacto fue a nivel posterior. En ello siempre debo entrar a considerar lesiones en columna cervical y traumatismos cráneoencefálicos. Entonces es como una herramienta de resumen que nos ayuda como a enfocarnos dependiendo de como lo que yo vaya encontrando a nivel de la valoración secundaria. Y ya esto es como les había mencionado, los niños por su relación, como el cráneo es más grande que su cuerpo, tienden a tener como mayor compromiso a nivel craneoencefálico. En ellos, pues en pacientes como que de entrada no tengan un TEC grave ni moderado, pues de entrada no les voy a hacer una imagen, pues un TAC de cráneo. Entonces, para eso, en los pacientes que tengan un TEC leve, tenemos esta clasificación que es el PECARN, que nos va a ayudar a determinar qué pacientes requieren como una valoración extra, pues, o sea, en qué pacientes puedo entrar a usar, tienen criterios para realizarle una tomografía de cráneo para descartar alguna lesión a nivel intracraneal. Entonces, en ellos tienen en cuenta de si es menor a 2 años o mayor de 2 años, según los criterios. Si mi paciente cumple alguno de estos criterios, de entrada se considera como un paciente que se le debe descartar una lesión a nivel intracraneal con una tomografía de cráneo. Entonces, menores de 2 años vamos a tener que tenga un rasgo menor a 15, un estado mental alterado, una fractura craneal, un hematoma parietal o que haya pérdida del estado de conciencia mayor a 5 segundos. Y en mayores de 2 años vamos a tener como las mismas características, pero aquí pues agregan el, aquí se agrega como que el paciente no haya presentado como vómitos traumáticos o que no esté refiriendo una cefalea importante. En ambos casos, pues en ambos tipos de pacientes tienen en cuenta el tipo de mecanismo traumático, ya que si fue un mecanismo de alta energía de entrada, también requeriría una valoración con una tomografía de cráneo, y aquí tienen en cuenta como mecanismos de alta energía aquellos que sea un accidente con un vehículo, o sea, un accidente en el que haya eyección del paciente, que haya muerte en la escena, pacientes que hayan tenido como traumas en calidad de peatones o que en calidad de, pues como montando bicicletas sin ningún tipo de equipo de protección, caída mayor a 0.9 metros en pacientes menores de 2 años o más de 1.5 metros en mayores de 2 años, y que haya sido como un trauma contundente con un objeto. Ya este es como es el resumencito de lo que les venía diciendo del PECARN. En caso de que mi paciente que tenga un rasgo menor a 15 cumpla alguno de los criterios que ya les mencioné, de entrada se clasifica como alto riesgo y debo hacerle una imagen diagnóstica. En caso de que mi paciente no cumpla ninguno de los criterios, pero se presente como con una pérdida de conciencia, o que los pacientes ve que los papás refieran como que está teniendo como un comportamiento anormal, en ellos hay que hacer una valoración neurológica por lo menos de 6 horas, dependiendo de si durante esa valoración neurológica hay algún empeoramiento o no, ya se va a entrar, pues ya se entra a pensar en si el paciente cumple o no criterios de
realizar una tomografía de cráneo y ya los pacientes que no cumplen nada de los criterios ya anteriormente mencionados se clasifican como bajo riesgo y no van a requerir ningún tipo de intervención. Y ya eso es todo. Buenos días, doctora Susana. Bueno, considero que hizo un muy buen seminario como de aproximación a la atención en el paciente politraumatizado y bueno, se revisaron y se cumplieron algunos de los objetivos que habíamos planteado. Considero que como usted muy bien lo dijo, han habido cambios como en los lineamientos de la atención de estos niños. En general, pues sigue siendo la base como de tener en cuenta pues como las características anatómicas y fisiológicas de los niños, saber que los niños, la atención es diferente a los adultos y aunque de pronto nos faltó un poquito hablar sobre lo importante que es la atención con conocimiento del niño, no solo por lo que dice la incidencia, la frecuencia, lo importante que es el trauma pediátrico, sino también por las secuelas. Hay muchos estudios, incluso hay un estudio latinoamericano que habla sobre las secuelas en los niños cuando la atención la realiza un personal que no está como con el conocimiento profundo y apropiado de todo lo que nos hablabas en pediatría y cuando en realidad sí lo está. Entonces, realmente secuelas que llegaban hasta un 60-65% en las personas que de pronto solo atienden pacientes adultos puede disminuirse casi que a la mitad o incluso menos cuando hay un conocimiento adecuado de todas estas características propias de los niños, eso respecto a las secuelas y bueno, respecto a la epidemiología. Ya muy bien sobre el equipamiento, saber qué es lo que debemos utilizar, que esto es un trabajo en equipo y que el equipo debe estar liderado por un médico con un conocimiento en atención del trauma pediátrico, pero que cada una de las personas del equipo deben tener un papel pues como definido, determinado y concentrarse en él. Y aunque para fines de estudio y para fines de la presentación siempre esto nos lo van a describir como en el X, A, B, C, D. Esto es pues casi que pues un manejo simultáneo y que lo presentan como una secuencia, pero que en realidad cada uno debe estar haciendo parte de estos puntos para hacerlos de forma simultánea. Bueno, respecto a lo que hablabas de la sonda nasogástrica, recordar que estos lineamientos están definidos es para el politrauma, el contexto del niño en el politrauma cerrado. Es decir, si posteriormente vamos a profundizar en cada sistema en otras charlas, pero si yo tengo un niño con una lesión muy puntual, especialmente asociada a trauma abierto, pues ya hay que individualizar. Pero todo lo que dijiste estuvo muy bien respecto al equipamiento. Bueno, lo otro que tenemos que tener definido es, pues en la atención inicial siempre predomina es esa, entre comillas, secuencia que nos dijiste, pero ya también definir ya en una evaluación un poco más profunda cuáles imágenes vamos a hacer y bueno, uno de los puntos que habíamos como discutido era como el papel de un TAC corporal total, porque incluso en adultos se ha planteado, en niños también hay estudios en los que nos hablan si esto debe hacerse o no, o si debemos como individualizar los pacientes. Bueno, yo creo que de pronto nos queda un poquito pendiente el trauma no accidental, que realmente en nuestro medio es una causa muy importante de trauma en niños y se ve con frecuencia en los pacientes, pues en los servicios de urgencias. Yo quisiera, si de pronto alguno de los residentes tiene algún conocimiento sobre
el papel del TAC corporal total o cuál es la recomendación basada en la evidencia y basada en lo que también nos decía la doctora Susana, que nos mostró un artículo muy reciente sobre el impacto de la irradiación en los niños. De pronto la doctora Caro, con la que habíamos revisado un poquito el tema del TAC corporal total, nos quiere aclarar sobre esto. Hola, buenos días. Ahí me escuchan. Sí, Bueno, lo que hemos revisado sobre el TAC corporal total en niños, digamos que eso también después entra inicialmente como una recomendación que es extrapolada a los adultos, eh, pero en los estudios verdaderamente se ha visto que pues que pues que su utilidad no es tan amplia y no hay impacto como en la mortalidad, como se ha visto en algunos estudios en los adultos. Y pues existe ese riesgo pues de la preocupación de irradiación en los niños, pues en los pacientes pediátricos. Entonces, pues como que las recomendaciones actuales definitivamente están guiadas a las imágenes pues específicas de cada pues como sistema. Pues también habíamos revisado algunas como recomendaciones y pues revisamos una alemana, incluso en que ellos pues el miedo actual de la radiación es tan alta que incluso han empezado a considerar la resonancia en el contexto del trauma, aunque eso pues todavía no es algo que tengamos mucha información al respecto. entonces la idea siempre es antes de ordenar algo que implique irradiación en el niño, pues nosotros mismos preguntarnos si hay otro estudio con el que podemos tener resultados similares sin poner obviamente en riesgo pues la atención del paciente y si tiene menos irradiación. Entonces, por ejemplo, la radiografía de tórax tiene un papel muy importante en el trauma, incluso en el trauma de tórax o en la atención del paciente politraumatizado y solo en un par de situaciones muy específicas sería superada por la tomografía. También tenemos pues lo que nos hablaban en el paciente que está indicado el FAST, y bueno, en realidad siempre como tener en cuenta esto y lo que les decía, un equipo organizado y con una muy buena, como con una muy buen protocolo para la atención, pues y la activación del código de trabajo. Listo, doctora, muchas gracias. Buenos días, ¿me escucha? Sí, Sí, doctor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Doctora, hiciste como pues una introducción a todo pues este tema del trauma pediátrico, tocando pues como temas relevantes e importantes. Yo creo que la importancia de lo que tú decías al final, o parte de la parte de lo de las imágenes y la radiación, en los pacientes. Tú inclusive lo nombraste ahí, la estrategia PECAR para las imágenes en los pacientes pediátricos de trauma, donde ya hay una evidencia, donde se ha hecho estudios y evaluaciones tomográficas de pacientes con correlación, si eso cambia la conducta clínica al final en los pacientes. Y pues como se muestra, aunque no alcancé a ver en esa parte, esta estrategia disminuye la necesidad de tomografías innecesarias y pues secundario a eso pues va a haber menos irradiación del paciente. Esta estrategia solamente hasta el momento está evaluada para la parte de trauma craneoencefálico y trauma abdominal.
Me imagino que tendremos más adelante algún tipo de cambios o va a haber algún tipo ya de guía o directriz general, porque aunque todavía, todavía ya los grupos de trauma están hablando del PECARM y están hablando de la radiación. Aún así, no ha salido como tal una guía reciente que uno diga, bueno, esto ya lo vamos a cambiar y todos vamos a hablar el mismo lenguaje. O sea que todavía siguen existiendo los centros que manejan toda la tomografía, aunque pues me imagino que cambiarán en los próximos años. Y lo que esto implica en las diferencias del manejo de los pacientes cuando llegan a hospitales de nivel de trauma 1 en Estados Unidos comparado con los que llegan a nivel de trauma pero que manejan pediátrico, uno puede ver que sí hay una diferencia en los manejos y lo que decía la doctora, las secuelas que van a tener los pacientes, las cirugías que son innecesarias, los tiempos de manejo y de respuesta para que fueran diferentes y para que les fuera mejor a los niños, que obviamente son manejados por personas que manejan pediatría. Listo, doctores, muchas gracias por la retroalimentación. Muy bien, muchas gracias, doctor.